Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Expectativas de reactivación económica. Analistas y centros de pensamiento hacen cuentas sobre qué tan rápida será la recuperación de las industrias, el comercio y también el empleo. Hoy analizaremos el panorama con el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. El auge de los pagos digitales. La pandemia ha provocado en el mundo y también en Colombia una preferencia por los medios electrónicos para pagar las compras. Nos acompaña hoy Diego Navarro, director de Mercado Pago, para analizar esta tendencia. Aumentan los vuelos internacionales. En los primeros meses del año subieron en más de un 46% los pasajeros colombianos con destino a otros países. La presidenta de ANATO, Paula Cortés, nos cuenta los destinos preferidos hasta el momento y los motivos de los viajes. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las expectativas que hay por la reactivación de la economía, que aparentemente será mucho más dinámica de lo que inicialmente se preveía. Doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, me place saludarlos. Doctor Restrepo, siempre hemos ya hablado muchas veces con usted desde que arrancó esta pandemia y siempre lo hemos invitado para hablar en momentos muy difíciles de la economía, de la caída por aquí de cierta cosa, de la caída por allá en el empleo, en fin. Hoy, después de haber superado muchas de esas cosas, ya el paro, los bloqueos, la situación de orden público ha mejorado relativamente frente al mes de mayo. Ya no estamos viendo las restricciones a muchos sectores como en el 2020. Hoy, ¿qué tan optimista se siente usted? ¿Es el momento del optimismo? Bueno, yo soy razonablemente optimista, sin ser desbordadamente optimista. Pero todos los pronósticos indican que este año está cursando y ya prácticamente estamos entrando a la segunda mitad, va a ser de buen crecimiento económico. El propio gobierno en el marco fiscal de mediano plazo prevé que este año tendremos un crecimiento del 6%. Algunos otros observadores señalan crecimientos del 7%. ¿Por qué? Pues porque venimos de un año anterior, que es el de comparación, muy bajo, y entonces se da el efecto rebote. De verdad que este año en general, y sobre todo el segundo semestre, debe seguir las cosas mucho mejor que el año pasado. Sin embargo, en el inmediato plazo hay que ser cautelosos porque el golpe, los efectos, las secuelas del paro, de los bloqueos, apenas los está medio empezando a digerir la economía. Pero claro, serán positivos, pero en esto las cosas no son de la noche a la mañana. Es decir, no es sino pensar, por ejemplo, la cantidad de containers que están todavía bloqueados en Buenaventura para dimensionar la magnitud del problema que generaron estos paros y estos bloqueos. Pero esto ya se está superando, seamos pues optimistas, gradualmente irá tomando otra vez velocidad y momentum la economía. Doctor Restrepo, pero el paro y los bloqueos, sobre todo, principalmente los bloqueos, se han levantado prácticamente en su mayoría. ¿Por qué van a quedar secuelas? ¿Qué cosas podrían seguir, digamos, rezagadas por cuenta de estos bloqueos? Pues porque la economía no es como un interruptor eléctrico que usted lo apaga y lo prende, y cuando lo prende inmediatamente se alumbra. Hay muchas empresas que tuvieron dificultades con sus proveedores, hay muchas empresas que apenas están recuperando sus suministros y sus materias primas. Hay todavía contenedores bloqueados en Buenaventura, como lo mencionaba. De manera que esto es una cosa gradual, no es como un interruptor eléctrico. Pero repito, el segundo semestre, ya cuando empiece a tomar velocidad la economía, con la apertura, con la movilidad, debe ser mejor. Pero no podemos esperar que de la noche a la mañana, vaya a haber una iluminación espectacular de la economía. Y adicionalmente, no debo dejar de mencionar los datos que hoy publicó el DANE. ¿Qué publicó el DANE? El DANE hoy sacó su encuesta social, se llama el Pulso Social,
tomada después del paro, y nos muestra una situación muy preocupante en lo social, para no citar sino un indicador, según el DANE, 2.6 millones de hogares colombianos, que es prácticamente un tercio de los hogares del país, dijeron en la encuesta no tener capacidad económica para comprar las 3 comidas al día, sino 2. Es decir, el problema social sigue latente y vigente, y esto va a tomar tiempo recuperarlo. Entiendo. Doctor Restrepo, la vacunación, pensando en la economía, ¿cómo la está viendo usted ahora en Colombia? Pues aparentemente va bien. Ha habido algunos trastornos muy puntuales de un día o de 2 días, de la vacuna de Pfizer que no llegó, de los avisos que no dieron a tiempo para los que les postergaron la vacunación, pero en líneas generales va bien. Lo que va mal es el sistema de salud, las UCIs. El dato de hoy es realmente impresionante, 670 muertos en el día de hoy. Es decir, a este paso vamos a subir a los 1000 muertos por día más pronto de lo que se pensaba. Es que también se marcó un registro histórico hoy con más de 30.000 nuevos casos de contagios en el país, y eso pues genera ciertas preocupaciones en muchos sectores de la economía y por supuesto entre muchas familias. Doctor Restrepo, otro tema que es como si se le hubiera aparecido la Virgen a la economía es el precio del petróleo. ¿Esto nos va a ayudar muchísimo o qué tanto nos va a ayudar para reactivar la economía? Si dura, nos va a ayudar muchísimo. Yo creo que de todo el cúmulo de noticias que se reciben, esta es la mejor que se ha recibido en las últimas horas. El Brent, la referencia Brent, que es la referencia a la cual se cotizan los petróleos colombianos, superó los $75 el barril. Hacía 2, 3 años no se veía un precio tan bueno del petróleo. Y esto tiene un efecto muy importante en la tributación, en las transferencias de Ecopetrol y en general en la actividad de quienes contribuyen asociados al circuito petrolero del país. Y esto se debe básicamente a que el mundo entero está viendo síntomas más sólidos de recuperación, la demanda está mejorando, y al mejorar la demanda, mayor demanda de petróleo y de crudo, de manera que esa es una noticia muy buena que le ha llegado a la economía colombiana en estas últimas horas. Ojalá que dure. Claro, eso depende de cuánto va a tardar el petróleo por estos niveles. Doctor Restrepo, ya finalmente, ¿cómo ve usted en medio de esa reactivación y estos pronósticos de 6-7% de crecimiento en el PIB, la recuperación en el empleo? ¿Sí nos va a ayudar bastante este empuje que está teniendo la economía para volver a los niveles de desempleo que teníamos antes de la pandemia? El presidente Duque ya firmó hoy el decreto para ayudarles a las empresas que contraten jóvenes hasta de 28 años de edad. ¿Cómo ve la situación del mercado laboral en Colombia? Es una situación difícil. Así como estamos en los picos de la pandemia, estamos en los picos del desempleo. El marco fiscal de mediano plazo prevé que si las cosas van bien, si no hay ningún tropiezo grande en el segundo semestre, en este año, en el 2021, debe bajar el desempleo 3 puntos porcentuales con relación a los que hubo en el año pasado. Es un alivio, pero todavía es un desempleo muy alto. Y no debemos tampoco esperar milagros, así como lo mencionaba en la reactivación económica, o milagros instantáneos en que de la noche a la mañana vamos a volver a ver desempleos de un solo dígito. Esto va a tomar tiempo. Doctor Restrepo, muchas gracias por estos minutos, por contarnos sus expectativas económicas. Que tenga una feliz noche. Bueno, que estén muy bien. A propósito de perspectivas, vamos ahora con esta, que es la cifra económica del día. 6,6%, y corresponde al nuevo pronóstico de crecimiento para la economía colombiana en este año 2021. El cálculo es de ANIF, que elevó sus expectativas, ya que antes tenía un cálculo sobre un crecimiento de 4,3%.
Regresamos a Signo Pesos. Si algo le ha dejado la pandemia al mundo entero es la masificación de los pagos a través de medios electrónicos y digitales. Para hablar del tema le doy la bienvenida al doctor Diego Navarro, director de Mercado Pago. Doctor Navarro, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias, Víctor. Muy contento de estar acá con ustedes. Doctor Navarro, antes de hablar del tema Colombia puntualmente, este estudio, ¿ustedes de pronto tienen datos de cómo ha sido la evolución de los pagos digitales en el mundo? Sí, mira, a ver, en general los pagos digitales vienen creciendo mucho en lo que es la región de Asia, en lo que es Europa, lo que es Estados Unidos. Son economías que ya están muy maduras. Y ya en Latinoamérica, pues hay unos países que empiezan a destacarse en lo que es la adopción de pagos digitales, ¿no? Por ejemplo, el caso de Brasil o el caso de lo que es México. Otros países como Colombia son países que vienen con buena tendencia, pero todavía están un poquito por detrás de lo que es la tendencia mundial. Si miramos tendencias globales, ¿no? La penetración del comercio electrónico, hay países que ya tienen, no sé, más o menos un 20%, 30% de todo lo que son ventas a través del canal digital. Pero las penetraciones son de solo un dígito en lo que es la región de Latinoamérica. ¿Y esto de qué depende? ¿Del desarrollo económico de un país? Depende mucho del desarrollo económico, depende mucho también del desarrollo de las mismas empresas que están dentro del país, de la familiaridad con la que los consumidores abordan todas estas tecnologías. Entonces, depende de la bancarización también, depende de muchos factores, ¿no? Entonces, vamos por buen camino en Latinoamérica, pero todavía pues un poco por detrás de economías más desarrolladas. Bueno, me interesa saber cómo está Colombia, cuál ha sido el crecimiento, o bueno, mi primera pregunta es, ¿hubo crecimiento y los datos sobre todo durante la pandemia? Sí, mira, nosotros hicimos un estudio de toda la región para entender cómo nos comparamos en Colombia con otros países. En total, en lo que es mercado pago en la región, durante el periodo de pandemia, ¿no? Analizamos el año antes de la pandemia y el año durante la pandemia, vimos que unos 39 millones de nuevas personas pues se animaron a usar la plataforma o a hacer pagos a través de la plataforma de Mercado Pago y a través de los muchos comercios, ¿no? que usan la plataforma de Mercado Pago. De esos 39 millones de personas, 21 millones son de Brasil, 8 millones son de Argentina, y hay otro grupo de países que están muy parecidos, que son Colombia, México y Chile. Colombia y Chile con 3 millones de personas nuevas que se animaron a comprar, ¿no? a través de los comercios que usan la plataforma de Mercado Pago, y México con 4 millones de personas. Entonces, ese es un crecimiento muy, muy interesante. Si miramos en Colombia, 3 millones de personas usando esta plataforma, la de Mercado Pago, pues nos deja muy, muy contentos, ¿no? Creo que es un avance para un país de 50 millones de personas que pues ya otros millones tantos estén usando la plataforma. ¿Y quiénes son? No sé si tengan datos discriminados de quiénes son esos 3 millones de nuevos colombianos comprando y utilizando medios digitales, de pronto personas mayores, personas muy jóvenes, edades intermedias. Sí, a ver, en general lo que vemos en las plataformas hay una tendencia a que haya sobre representación de personas más jóvenes usando las plataformas digitales, ¿no? Pero durante la pandemia, pues vimos que todos los grupos de edades en realidad empezaron a usar este tipo este canal, estos medios de pago, como les digo, a través de los muchos comercios que pues también abrieron su canal online, que también es muy positivo, ¿no? Para que se logre, como te comentaba, desarrollar un país en términos de transacciones digitales, es clave que tanto comercios como personas se animen a usarlos, ¿no? Y entonces vemos también que hay una oferta mucho mayor hoy día de la que teníamos hace un año de productos y servicios que se pueden pagar de forma digital. ¿Y qué están comprando esas nuevas personas o en términos generales en Colombia, qué se compra y qué se paga digitalmente? Mira, tradicionalmente lo que más compra la gente o más compraba la gente era tema de electro, por ejemplo, tema de tecnología y temas de hogar, ¿no? Son como las categorías que tradicionalmente tenían mayor penetración. Sin embargo, durante la pandemia se aceleró muchísimo lo que es la parte de comidas, la parte de domicilios, se aceleró muchísimo también lo que es la parte de moda y la parte de salud y belleza.
Entonces vemos que cada vez hay más categorías y más comercios de diferentes verticales que se animan y usan ya el canal digital como uno de los canales más importantes para llegarle a más clientes, ¿no? La ventaja que les ofrece esto, digamos, durante la pandemia, obviamente por el no contacto y por el cierre del establecimiento físico, pues se les facilitó mucho más llegar con estos medios a sus clientes, pero otra ventaja adicional es que al vender en canales digitales, pues tienen acceso no solamente a los clientes de su geográficamente que están más cerca, sino también tienen acceso a clientes en todo el país, ¿no? Entonces creo que eso es una ventaja de estos canales digitales, con lo cual esperamos que se mantenga esta tendencia pues en el futuro como lo es en otros países. ¿Y tienen de pronto algún dato de cuál ha sido el crecimiento, mirando por el lado de los comercios, el crecimiento de los comerciantes o quienes ofrecen servicios y productos que ahora utilizan más canales para que les paguen digitalmente? Sí, mira, en número de comercios, lo que vemos en el estudio es que en Colombia, digamos, el número de pymes que empezaron a usar estos medios de pago, lo que son links de cobro, por ejemplo, o lo que son ventas a través de páginas web, creció entre un 130 y un 150%. Eso en cuanto a pymes. Si lo miramos en volumen transaccional, estamos viendo que más o menos más de 300% fue lo que vimos de crecimiento en la plataforma durante la pandemia versus el año anterior. Entonces, un crecimiento muy fuerte en volumen transaccional, pero adicionalmente un crecimiento muy fuerte también en número de comercios nuevos que se sumaron a la plataforma. Entonces, más o menos entre 130 y 150% usando las diferentes herramientas de cobro que hay disponibles para cobrar digitalmente. Todavía en Colombia, y hemos visto muchos estudios, se utiliza todavía mucho el dinero en efectivo como medio de pago. No sé si ustedes tienen esa relación, qué tanto peso tienen los pagos digitales respecto a los pagos en efectivo. De 100 pesos que gastamos, de ahí cuánto movemos en plata física y cuánto en plata electrónica? Sí, la cifra exacta no te la tengo, es más o menos, el último dato que tenía yo en mente era que un 85-87% de los pagos se hacen en efectivo, es la última cifra que yo tengo en mente, pero los pagos digitales vienen Creciendo. ganando espacio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Digamos, uno sabe que el efectivo pues, va a seguir siendo un medio de pago importante dentro de la economía, pero también vemos que los pagos digitales pues, vienen ganando cada vez más terreno, ¿no? Entonces, hay países donde virtualmente no se usa el efectivo, en Colombia todavía nos faltan bastantes años para llegar allá, pero la tendencia mundial es esa, la tendencia mundial es que la gente use mucho su celular para pagar, que use más tarjetas y que los comercios sobre todo, ¿no? También se animen a recibir estos medios de pago. Creo que esa es una parte muy, muy importante. Entonces, con las soluciones de pago que ofrecen plataformas como Mercado Pago, pues estos comercios pues, tienen esa facilidad de empezar a digamos, ampliar sus formas de cobrar, bien sea en su punto físico o a través de Internet como canal. Claro. ¿Cuáles son las ventajas para quienes nos están viendo de tanto pagar electrónicamente, digitalmente, como de permitir que mi comercio reciba pagos digitales? Sí, bueno, para el comercio, pagos digitales, digamos, por un lado, en el punto de venta físico, pues es no perder ventas, ¿no? Eso es una parte muy, muy importante, porque pues hay personas que prefieren pagar con una tarjeta o con un celular, ¿cierto? Adicionalmente, pues para la parte de, digamos, el manejo del efectivo, la seguridad de no tener tanto efectivo dentro del punto de venta o la forma de poder conciliar de pronto todas sus ventas, pues es mucho más fácil hacerlo de forma digital que hacerlo en efectivo. Entonces hay un punto ahí importante de seguridad. Para las personas que van al punto de venta, pues no tener que estar cargando el efectivo, no tener que perder tiempo yendo a un cajero, no tener que estar pensando si tengo o no tengo suficiente plata. Entonces es muy, muy cómodo, ¿no? Las personas que ya están acostumbradas a usar tarjetas de crédito, tarjetas de débito o a pagar con su celular, pues es mucho más cómodo no tener que estar pensando en eso, no tener que estar perdiendo tiempo en eso y no tener que cargar efectivo también por temas de seguridad. Y por último, pues también para los comercios, como les comentaba, el canal de Internet, pues es un canal que definitivamente te da acceso geográfico, en este caso todo el país, ¿no? Entonces tú puedes enviarle tu producto, si estás en Bogotá, puedes enviar tu producto
a cualquier ciudad de Colombia con las diferentes transportadoras que operan en el país. Entonces, el alcance de tu negocio pues, se amplía mucho geográficamente, ¿no? Entonces, hay muchas ventajas definitivamente de usar pagos digitales y usar estos canales online. Doctor Navarro, muy, pero muy interesantes las cifras. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Signo Pesos. A ustedes, muchas gracias, Víctor. Y entre el tintero teníamos que conocer los efectos que puede tener en el sector de la vivienda el alza en los precios del hierro y del acero, como ha venido reportando el DANE. La presidenta de Camacol, Sandra Forero, nos cuenta las preocupaciones que hay sobre este tema. Veamos. El índice de costos de construcción de vivienda del DANE. El índice de costos de construcción de vivienda del DANE en su capítulo de aceros y de hierros muestra un incremento del 31.3% en mayo. Eso son 9 veces más de lo reportado hace un año. En algunas regiones llega al 50%, con algunos derivados, según otras fuentes de mercado, como la malla electrosoldada, como el acero figurado, llega hasta el 75%. Esto, o la alarma que nos impone esto, es la producción de vivienda de interés social. El sobrecosto que esto generaría pone en riesgo la iniciación de proyectos. Según Coordenada Urbana, el sistema de información de Camacol, 238.000 viviendas de interés social prevendidas en los últimos 2 años no han iniciado su construcción. Y esto puede poner en riesgo ese inicio de los proyectos, lo que implica no solo poner en riesgo los proyectos, sino la reactivación y la generación de empleo. Sobrecostos en el sector vivienda. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo quedó el ranking de las ciudades más estresantes y dónde está Bogotá en ese escalafón que es mundial. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. La vacunación ha permitido la reactivación gradual de los vuelos internacionales y en eso Colombia se ha beneficiado sustancialmente este año. La presidenta de ANATO, Paula Cortés, nos entrega este reporte. Entre enero y mayo del 2021, la salida de los colombianos al exterior ha tenido un repunte importante de recuperación de un 46%, siendo los destinos que jalonan esta reapertura Estados Unidos, República Dominicana y México. Solo Estados Unidos en el mes de mayo, comparado con el mes de abril del mismo año, tiene un crecimiento de un 74%. Y si hablamos de reactivación, encontramos a Estados Unidos con una reactivación de un 82%, seguido de la reactivación de República Dominicana en un 79% y México de un 52%. Con esto vemos una leve crecimiento y repunte de los colombianos saliendo al exterior y mejorando de alguna manera los ingresos y la movilización de pasajeros a nivel internacional. Y la pandemia ha generado un impacto para bien o para mal en la riqueza de la población. Veamos primero lo que ha pasado con los más ricos del mundo. Juan Fernández nos trae los detalles en el siguiente informe. Veamos. Todos los años, Credit Suisse publica un informe que mide qué tantos millonarios hay en el mundo. Dice la firma de servicios financieros que la creación de riqueza en 2020 fue en gran medida inmune a los desafíos que enfrenta el mundo y creció un 7,4%. El número de millonarios se expandió en 5,2 millones para llegar a 56 millones de personas en todo el mundo. En 5 años la cifra saltará a 84 millones. La pregunta es, ¿cuántas personas con más de $1 millón hay en cada país? En Estados Unidos, 21 millones de personas y en plena pandemia se crearon más de 1,7 millones de nuevos millonarios. China tiene 5 millones, Alemania 2,7 millones, Reino Unido 2,2 millones e Italia cerca de 1,3 millones. América Latina fue una de las regiones más golpeadas con una caída de la riqueza total del 11,4% o 1,2 billones de dólares. En 2019 en Brasil había 319.000 millonarios, pero a final de 2020 había 207.000. En México había 274.000 en 2019 y la cifra pasó a 264.000. Chile pasó de 77.000 en 2019 a 64.000 en 2020. Colombia no fue medida en esta oportunidad por Credit Suisse, pero se calcula que el país pasó de 40.000 millonarios hace un par de años a poco más de 30.000 en 2020. Un impacto grande que se mide principalmente en una moneda devaluada y una alta representación de empresas afectadas por la pandemia.
Gracias, Juan. Pero en economía todo tiene dos caras. Ahora veamos cómo en Colombia muchas familias han visto un grave deterioro en sus finanzas y también en su optimismo frente a los meses venideros. Viviana Villate. Laura Rodríguez no sabe qué comprar. Camina por los pasillos del supermercado, pero los precios de los alimentos no le favorecen y su bolsillo ha sido fuertemente golpeado por la pandemia. En una libra de papaya, por ejemplo, hay una diferencia de 300, 350 de un supermercado a otro. Una libra de arveja, la arveja está prohibida. Prefiere uno no comprarla. Misma situación que vive Cecilia Escobar. A veces uno va a un supermercado, me pasó hace poco que me tocó ir y decían que solo se podía comprar determinada cantidad, pongamos, de panela. Y es que el no poder adquirir, por ejemplo, alimentos básicos de la canasta familiar es un reflejo de las afectaciones económicas que hoy viven los hogares colombianos, según la encuesta Pulso Social del DANE realizada en mayo. El 92% de los jefes de hogar y sus cónyuges en las 23 principales ciudades del país nos está diciendo que vio en mayo la situación económica del país peor o mucho peor que la que estaba viviendo en mayo del año 2020. Una dura realidad ligada al tercer pico de la pandemia y a las afectaciones generadas por el paro y los bloqueos de vías, que ubicaron en 27.5% el indicador de confianza del consumidor para el mes de mayo, el nivel más bajo en 11 meses. Nosotros normalmente estábamos viendo aproximadamente 1.6 o 1.7 millones de hogares que estaban pasando de consumir 3 comidas al día antes de la pandemia a consumir 2 comidas al día en el mes de mayo de 2021. En este caso, estamos viendo aproximadamente 2.2 millones de hogares que pasaron de comer 3 comidas al día a 2. El informe Pulso Social también reveló que el 67,5% de los encuestados cree que el empleo va a disminuir, situación que Laura Rodríguez ya vive con sus hijos que son profesionales y están sin empleo. La pandemia los mandó para la casa porque tenían un contrato y les dicen no, por la pandemia ya tenemos que sacarlos porque no hay cómo. Las regiones donde la gente está más pesimista sobre la economía para el corto plazo son Santa Marta, Barranquilla, Riohacha, Valledupar y Montería. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado para mañana, 3.770 pesos con 35 centavos, cayó 2 pesos con 76 centavos. Petróleo Brent de referencia para Colombia subió 0,43%, se ubicó en $75 con 51 centavos por barril. Precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.420.000 pesos por carga para mañana. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia reaccionó por fin, subió 2,55%. Gracias al movimiento de la acción de Ecopetrol, que se disparó un 9% porque dice la compañía que ya no va a necesitar seguramente una emisión de acciones para pagar la eventual compra de ISA. Sin embargo, la acción más valorizada fue la del grupo Éxito, que tuvo una ganancia superior al 10%. La que más cayó, Cemex Latam Holdings, que tuvo un retroceso de 2,63%. Pero antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. El portal Buy.com publicó el nuevo ranking de las ciudades más estresantes en el mundo. Tomó en cuenta temas como la movilidad, la seguridad y la estabilidad política, también la igualdad, etc. En el mundo, la ciudad más estresante es Bombay, en India. La menos estresante queda en Islandia. En nuestro continente, la más estresante, oiga bien, aunque para muchos no será sorpresa, es Bogotá, capital de Colombia. Le siguen Lima, México, Nueva York y Panamá. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.